Soy Esther Díaz Muedo, profesora de fisioterapia de la Universidad de Málaga, y esto es FisioUma, un podcast que junto a estudiantes del grado de fisioterapia hemos creado con la idea de compartir conocimiento riguroso, pero de una forma clara, cercana y útil. Este podcast forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, UMA Divulga. En FisioUma vamos a hablar de fisioterapia, pero sin bata blanca, sin excesivos tecnicismos, con los pies en la tierra. Y para ello vamos a entrevistar a profesionales que saben, sienten y acompañan a los pacientes. Porque creemos que cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida, esto es FisioUma, fisioterapia contada con rigor, despacio, pero sobre todo con muchísimo cariño. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, El Camino a la Autonomía. Soy Jaime y estamos aquí también con María. Hola. Y Princes. Buenas. Hoy nos acompaña Esperanza Pérez García, fisioterapeuta en el Hospital Regional Universitario de Málaga y experta en el método Mackenzie. Ella ha sido la impulsora de una unidad pionera que busca transformar la recuperación del paciente a través del movimiento y del autotratamiento. Buenos días, Esperanza. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a ello. Esperanza, para empezar, ¿cómo le explicarías este método a nuestros oyentes? Ten en cuenta que necesariamente no son fisioterapeutas los que nos están escuchando. Bueno, este método tiene su apellido, digamos, principal, que es método Mackenzie, ¿vale? Porque fue el impulsor de esta metodología, el fisioterapeuta neozelandés Robin Mackenzie. Pero tiene otro apellido, digámoslo así, que es un poquito más esclarecedor, que sería el método de diagnóstico y terapia mecánica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues con esta metodología lo que hacemos es tratar o valorar primero y tratar después a pacientes que sufren de alguna patología o de alguna dolencia musculoesquelética, principalmente mecánica, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Dolor mecánico? Bueno, pues el dolor que se produce por postura mantenida o movimientos repetidos a lo largo de nuestros días, de nuestra vida, y que pueden en un momento dado llevarnos a una pérdida de funcionalidad. Entonces nosotros los fisioterapeutas que trabajamos con esta metodología lo que hacemos es un poquito evaluar cuál es esa pérdida de funcionalidad y tratar en consecuencia. Hablando de ese dolor mecánico, ¿cuál es la diferencia principal a la hora de abordar a un paciente con dolor lumbar mecánico, por ejemplo, y frente a otro enfoque más pasivo? Bueno, la principal diferencia es que comenzamos con una entrevista clínica y hacemos una evaluación estructurada que nos facilita el proceso de razonamiento clínico. Entonces no empezamos directamente tumbando al paciente en la camilla, sino que empezamos preguntándole qué es lo que le ocurre, qué factores pues, son los que le ayudan a mejorar, cuáles le ayudan cuáles empeoran, y vamos estableciendo un plan de tratamiento con esa evaluación. ¿Y cómo aprendiste esta metodología? Pues mirad, empecé a estudiarlo en el 2013, ¿vale? En el año 2013, y durante 2 años estuve estudiando los módulos de formación que se dan a través del Instituto Mackenzie España, que es la entidad, digamos, oficial que hace esa formación. Lo estudié en Córdoba, en una escuela de fisioterapia privada que había en ese momento, que se llamaba Therapy, que son unos cracks, total. Eran unos cracks, bueno, lo siguen siendo porque son fisioterapeutas y siguen existiendo, afortunadamente, pero ya la escuela, bueno, pues la cerraron. Una pena porque hacían unos cursos, ya os digo, geniales. Y bueno, mediante el Instituto Mackenzie, pues hice esos módulos y luego ya me acredité en el 2015, que hice el examen de acreditación después de estudiar todos los módulos de formación. Y desde el 2015, bueno, pues soy acreditada a Mackenzie y llevo trabajando con esa metodología.
Hemos dicho antes que has impulsado, ¿no? La creación de una unidad en tu hospital. ¿Cómo empezó esa idea de aplicar este método y crear esa unidad? Pues fue en realidad algo como gradual, no fue de un día para otro que empiezas a aplicar una metodología y ya se te abren todas las puertas y todo es fluido, ¿no? En realidad sí que fue fluido, pero bueno, llevó un trabajo previo. Yo empecé a trabajar en el hospital en el 2016 de manera así más continua, y empecé a trabajar con pacientes, bueno, pues en sala de fisioterapia, que trabajábamos sobre todo pacientes traumatológicos, pacientes con patología musculoesquelética, digamos, pacientes con una variabilidad de patología importante. Entonces los pacientes que me derivaban o que me tocaban, entre comillas, ¿no? Que tenían un problema mecánico, que tenían un problema de dolor lumbar, dolor cervical, pues yo lo que hacía era con el tiempo del que disponía, lo evaluaba y a lo mejor en una sesión solamente no, pues en 2 sesiones hacía la evaluación completa, y así poco a poco pues fui empezando a tener resultados con pacientes y ya dio la casualidad de que la compañera que hacía las escuelas de espalda en su momento se dio de baja, esos pacientes se quedaron como un poco en el limbo y bueno, mi supervisora dijo, oye, pues mira, como has tenido buenos resultados con pacientes y eres acreditada en esta metodología, vamos a pilotar un poquito los pacientes que están ahí en lista de espera para escuela de espalda, los que tienen dolor lumbar, vamos a empezar a tratarlos con esta metodología y así empezamos 2 días en semana y a día de hoy, bueno, pues ya estoy a tiempo completo haciendo este tipo de evaluación y tratamiento. Antes de seguir, me ha parecido interesante que he dicho que empezaste también con esto en el ámbito privado, ¿no? Y sabemos que hay distintos recursos, hay distintas circunstancias entre la sanidad pública y la privada. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias y cosas a favor, cosas en contra? Bueno, como empecé, es verdad que empecé aplicándolo cuando hice la formación, estaba en clínica privada, entonces, bueno, estaba en clínica privada y SAS también, trabajaba pluriempleada, pero fundamentalmente empecé aplicando en clínica privada y es verdad que el tiempo del que disponía en la clínica pues era mayor que cuando empecé a aplicarlo en el hospital, porque en el hospital la manera en la que se tratan pacientes, por ejemplo, de fracturas o de patología musculoesquelética, pues menos tiempo del que dedicarías a lo mejor para un paciente privado de manera habitual, ¿vale? Pero a día de hoy puedo decir que como ha ido evolucionando el trabajo en la unidad y hemos ido viendo que los pacientes que tienen patología musculoesquelética pues son pacientes que también requieren su tiempo de tratamiento, su tiempo de evaluación, a día de hoy diría que bueno, se sorprenden los pacientes cuando llegan y tengo tiempo para evaluarlos adecuadamente. Las sesiones suelen durar 40-45 minutos, las de reevaluación, y las de evaluación inicial pueden llegar a durar pues 1 hora, incluso un poquito más. O sea que ese principal diferencia existía al principio, pero a día de hoy pues no tenemos esa diferencia, la verdad. Ya hemos conseguido ese hito. Yo ahora te quiero preguntar por tu experiencia aplicándolo por primera vez. Bueno, pues por primera vez lo apliqué en la clínica donde trabajaba en ese momento y como todo en la vida, y vosotros lo estaréis experimentando más pronto que tarde con las prácticas, pues bueno, curiosidad, algo de nervios, también pensar si lo estás haciendo bien, si estás teniendo en cuenta todas las variables. Pero como todo en la práctica clínica y en la vida también, es cuestión de repetición, bueno, pues de lanzarse a ello. Y es verdad que la sensación un poco de conseguir resultados con una metodología que has estudiado, digamos, en vivo lo has estudiado, pero no has aplicado en paciente. Cuando empiezas a aplicarlo y ves los resultados, la verdad que fue súper gratificante y a día de hoy os digo que también sigue siendo igual de gratificante, vaya. A mí lo que más me ha llamado la atención es la importancia de la evaluación inicial en el método.
Sabemos que los pacientes van buscando un tratamiento instantáneo que, bueno, les cure en la primera sesión. ¿Qué es lo más imprescindible que tú destacarías para explicarle a un paciente el por qué haces una evaluación tan extensa, por así decirlo? Bueno, lo primero que cuando vienen los pacientes a la consulta de fisioterapia se extrañan, efectivamente se extrañan de que lo primero que hace es, bueno, toma asiento que te voy a hacer unas preguntas y tal, pero lo que destaco es la capacidad que tenga el terapeuta o el fisioterapeuta de establecer una comunicación fluida y asertiva. O sea, que el paciente se sienta con la confianza de contarte su problema y de que, bueno, pues que vea desde casi de primer momento que tu objetivo es ayudarle, ¿no? Es ayudarle y conocer un poquito más lo que le está pasando. Así que, bueno, lo que destacaría más es esa comunicación asertiva y la capacidad del fisioterapeuta de conectar con el paciente. De esa entrevista, ¿qué sería del ámbito de su vida lo que te acerca mucho más al diagnóstico de decir, vale, le pasa esto? Pues nosotros en el método Mackenzie tenemos unas fichas de evaluación que nos guían muchísimo el razonamiento clínico, ¿vale? Entonces, en esas fichas hay una sección que pone mejor, peor. Entonces, en esa sección podemos saber qué cosas le mejoran y qué cosas le empeoran de su vida diaria, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, las cosas lo que más me interesa saber es pues si tiene un trabajo que empeore su estado, si hay cosas que le mejoran y cuánto porcentaje al día hace ese tipo de cosas, o si es consciente de que hay cosas que le mejoran y cosas que le empeoran, porque muchas veces vamos, como los pacientes vamos también nosotros, como pollos sin cabeza, por así decirlo, y ni siquiera sabemos que nos duele o saben que les duele, pero no saben bien qué es lo que está provocando eso, ¿no? Entonces, como suelen ser las actividades cotidianas, pues eso es lo que me ayuda más a discernir un poquito pues qué porcentaje del día están en esa sección peor y qué porcentaje del día están en esa sección mejor. Me gustaría, Esperanza, que nos explicara qué es la centralización del dolor, cómo lo concibes y por qué es algo tan importante. Pues mira, la centralización del dolor está descrita no solo en el método Mackenzie, sino en fisioterapia general, digamos, ¿no? Es un fenómeno por el cual los síntomas más distales se van eliminando progresivamente en respuesta a unas determinadas cargas que pueden ser movimientos repetidos o posturas mantenidas, ¿vale? Esos síntomas se irían eliminando y centrándose más en la línea medial de la columna. Si en miembros superiores, pues sería en cervical, y si en miembros inferiores sería en columna lumbar, ¿vale? Este fenómeno es un fenómeno que nos interesa mucho a nivel clínico porque también la evidencia nos dice que los pacientes que tienen, que presentan ese fenómeno, es decir, que podemos conseguir la centralización en los pacientes con lo que nosotros estemos valorando o evaluando, van a tener un mejor pronóstico y van a tener unos mejores resultados a medio y largo plazo. Sin embargo, los pacientes con los que no se consigue esa centralización de los síntomas, pues tienen tendencia a peor pronóstico, ¿vale? Son estudios que sabemos que están ahí, estudios del 2008, creo recordar, 2012, 2000, pues ya se me ha ido esa última fecha, pero vamos, es reciente, creo que el 2015 también. Hay estudios que corroboran que este fenómeno de centralización nos va a dar un buen pronóstico. Ya sabemos que cuando alguien centraliza es como, vamos, descorchamos el champán, venga, que ya vamos por buen camino, ¿vale? Luz verde. Leyendo por aquí un poco de la información del método, he leído que se utiliza la repetición de movimientos buscando una dirección de preferencia con el objetivo de aliviar síntomas. Es una duda muy frecuente y una preocupación bastante importante el tema de las compensaciones. ¿Qué diferencia hay con esa dirección de preferencia? Normalmente nosotros en el método Mackenzie la dirección de preferencia la usamos como, o si encontramos una dirección de preferencia, es signo característico de uno de los síndromes
Mackenzie o uno de los síndromes MDT, que sería el síndrome de derangement, o vamos a decirle desajuste para que nos entendamos, ¿vale? Que es mucho más fácil de pensar que una articulación en un momento dado puede no moverse bien, puede estar desajustada. No somos máquinas, obviamente, pero bueno, sí es verdad que hay momentos en que nuestras articulaciones no se mueven todo lo bien que necesitamos para nuestra funcionalidad en nuestro día a día. Entonces, nosotros cuando encontramos esa dirección de preferencia en la que cuando nosotros trabajamos en esa dirección, bien con movimientos repetidos o bien con posturas mantenidas, no todo es movimiento repetido en el método Mackenzie, también trabajamos con mantenimiento de postura. Todo eso va a depender pues, de la fase en la que esté el paciente, de la irritabilidad de los síntomas, etcétera, ¿no? Pues cuando trabajamos en esa dirección de preferencia, nosotros vamos a mejorar ese desajuste, ese síndrome de desajuste, y por tanto confirmamos que ese síndrome está presente, y como tenemos un tratamiento específico para ese síndrome, pues vamos a aplicarlo específicamente. No sería igual que una compensación, porque no estamos compensando nada, estamos ajustando la articulación, estamos ayudando a que esa articulación mejore su funcionalidad, esté más en su eje natural de movimiento, que es el eje de cada uno. No hay dos ejes iguales, cada persona va a moverse de una determinada manera, pero si vamos trabajando en esa dirección de preferencia, vamos consiguiendo que los síntomas centralicen o los síntomas mejoren, ¿vale? Pues estamos en el camino de nuevo correcto, también tenemos luz verde ahí. ¿Qué papel juega la postura dentro del método? Porque al final no todos son movimientos puntuales, también está la postura como tal. La postura mantenida, efectivamente, como he comentado antes. Pues mira, la postura es una parte, dependiendo del paciente, una parte fundamental, dependiendo del paciente, dependiendo de la fase en la que esté, dependiendo de la clasificación que tengamos dentro de esa evaluación que hemos hecho. Si tenemos una clasificación dentro del método MDT, pues distintos síndromes, la postura en un momento dado nos va a resultar útil, ¿vale? Pero bueno, no tampoco quiero decir aquí que no somos talibanes ni radicales de la postura, ¿vale? Simplemente hay que hacer consciente al paciente de que en determinados momentos de su problema, en determinados momentos de su patología, pues sí, o de su día a día, ¿vale? Va a tener que adoptar ciertas posturas, obviamente que no empeoren los síntomas, eso es de lógica, pero muchas veces la lógica lo que menos se aplica, sobre todo cuando hay dolor, ¿eh? Cuando hay dolor, la lógica se va al garete. Y ya con todo esto, pues la pregunta es inevitable, vamos. ¿Realmente existe la postura perfecta? Para nada. O sea, la mejor postura es la siguiente, o la mejor postura la que menos dura, ¿vale? Incluso la mejor postura sostenida mucho tiempo es dañina, potencialmente, vamos a decir potencialmente dañina, ¿vale? No vamos a decir dañina per se. El cuerpo está hecho para moverse, con lo cual necesitamos tanto, pues tener una cierta higiene postural, pero sobre todo lo que necesitamos es movimiento. Mientras más movimiento tengamos, mientras más variabilidad de movilidad y de distintas actividades tengamos a lo largo del día, mucho mejor. De hecho, es uno de los principios en los que se basa el método Mackenzie, de generar amplitud de movimiento al final de rango indoloros, ¿vale? Cuando nosotros sabemos que una articulación está bien, que está mecánicamente bien, en la articulación que se mueve en todos los rangos de movimiento sin generar ningún síntoma. Eso lo podéis aplicar a cualquier articulación de vuestro propio cuerpo, o autoevaluáis, veis hasta dónde llegáis, que no haya dolor ahí, que no haya restricción, que no haya molestia, esa articulación está mecánicamente bien. ¿Y en qué perfiles de pacientes es más efectivo este método Mackenzie? Hombre, más rápido los resultados y más, digamos, efectivamente efectivo, valga la redundancia, es en pacientes que son relativamente activos, que tienen una filosofía previa de que les guste el movimiento, de que hagan alguna actividad física, pacientes también que tienen trabajos que no tienen tanta tanta carga mecánica, es decir, sabemos que hay trabajos, determinadas ocupaciones que tienen más
prevalencia de que aparezca determinada patología mecánica que otros, por ejemplo, personas que trabajan en la obra, o personas, o sea, en la construcción, o personas que trabajan en hoteles, las Kelly famosas, ¿no? Pues que tienen más prevalencia de ciertas patologías, entonces ese tipo de pacientes nos va a costar más trabajo de obtener buenos resultados, pero vamos, no es imposible, obviamente. Y hombre, sobre todo van a ser los pacientes que vamos a tener más a mano, ¿vale? Vale, y hemos estado hablando de las compensaciones, una idea errónea que tienen del tratamiento. Uh-huh. Cuéntame más ideas erróneas que te hayas encontrado entre tus pacientes. Entre los pacientes, la idea errónea también, eso, pues que el tratamiento sea tan activo. Ellos piensan que se les va a aplicar más calorcito, masaje, corriente, lo que siempre le han puesto. Es que siempre se ha hecho así, con lo cual ellos ya lo piensan también. También les choca bastante que se les evalúe, por ejemplo, la extensión lumbar o la extensión cervical, movimientos que no se suelen hacer, entonces les resulta chocante, les resulta raro. Después ya se acostumbran, claro. Si les va bien, sobre todo, se acostumbran. Y luego entre profesionales también pasa muchas veces que piensan que el método Mackenzie es todo extensión, ¿vale? Y que todos son movimientos repetidos, ¿no? Que no hay posturas mantenidas, que no hay otra manera de abordar todos estos problemas. Y que todo es desajuste, todo es mecánico, no. O sea, la metodología es bastante más amplia, nos da un abanico grande de recursos para poder evaluar y clasificar a los pacientes para darle una respuesta casi a prácticamente toda, incluso la respuesta de que si necesitamos derivar, hay que derivar, que eso también es muy interesante en la práctica clínica. Es muy común que los pacientes lleguen a consulta y lo que quieran es tumbarse, que recibir un masaje o que le ponga maquinita, que si los electrodos, que si ultrasonido, lo que sea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la importancia del ejercicio terapéutico, de que el paciente tome un rol activo, ¿cómo sorteas tú esta barrera o cómo consigues que cambien el chip y empoderar al paciente? Bueno, lo primero es la primera toma de contacto cuando entra el paciente por la puerta. Bueno, incluso te diría que porque yo cito a mis pacientes, yo soy un poco autónoma en eso. Aquí diríamos Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como. Incluso te diría que la llamada que le hago al paciente o a la paciente, ya empiezo a conectar un poco con esa confianza, con ese empoderamiento necesario que hay que dar al paciente. Entonces, cuando entra por la puerta, se consigue ese empoderamiento, esa confianza con esa comunicación asertiva y con esa conexión con la persona. Entonces, cuando tú consigues conectar con las inquietudes del paciente, con su problema, con sus limitaciones, vas tratando, digamos, de encontrar pues, lo que es relevante para esa persona y tratas de ajustar las recomendaciones a esa relevancia que tiene cada persona. Y ahora que está muy de moda, así rápidamente una pregunta. Con todo lo que has dicho tú del rol activo, autogestión, autotratamiento, ¿es posible que nazca una manera telemática? Bueno, yo creo que en determinados pacientes, en un porcentaje relativamente alto, no te lo puedo decir con porcentajes claros porque no he trabajado así de manera habitual, pero sí que podría ser posible en determinados pacientes hacer el tratamiento, la evaluación telemática, claro que sí. Hombre, nunca es lo mismo una evaluación online que una evaluación cara a cara, más que nada por el tema incluso bueno, somos seres sociales y simplemente el tocarte en un momento dado, si la persona se emociona o te está contando algo y no es lo mismo una cámara, ¿no? que en persona, pero bueno, sí es verdad que el método requiere normalmente de muy poca intervención por parte del terapeuta como, digamos, manual, ¿vale? Sí es verdad que habrá pacientes que necesitan un aporte de técnicas manuales, de una sobrepresión o de una movilización,
Pero fijaros, yo llevo ya, pues desde que empecé a estudiarlo, pues un montón de tiempo y no he necesitado nunca manipular a pacientes. Es decir, yo lo he movilizado, le he hecho en sobrepresión, es decir, he hecho técnicas del terapeuta, pero a manipulación no he necesitado nunca llegar, con lo cual eso creo que es llamativo, ¿no? ¿Qué resultados has podido comprobar tú en tus pacientes? Pues yo normalmente en dolor lumbar registro unas escalas que son la Starbuck Screening Tool y la Roland Morris Questionnaire, que bueno, son la gold estándar ahora mismo en evaluación de dolor lumbar. Y en la Starbuck Screening Tool, así de memoria, la última vez que lo medí, hay unos resultados de cambio relevante en escala del 94%, creo recordar. Y en la Roland Morris Questionnaire, 97%. Personas que cambian, digamos, que hay cambios relevantes en esa escala. Luego en la escala EVA había un 60 y tantos % de pacientes que terminaban en intensidad de dolor 0. Y luego también en actividades relevantes para los pacientes suelo registrar 3 tipos de actividades y también hay una consecución de objetivos del 66%, creo recordar también. O sea que los resultados son bastante relevantes en dolor lumbar. Los resultados que la escala medida y la intensidad de dolor también son resultados, bueno, pues a tener en cuenta. Ya has dejado claro que, hombre, es un método muy efectivo, pero es muy importante el dinero en la sociedad de hoy en día. Uh-huh. Entonces, ¿es este método más costo efectivo que un enfoque tradicional para la sanidad pública? A ver, yo no soy gestora, no he hecho un estudio costo efectivo como tal, pero sí que uno de los indicadores que hemos medido, que es la recidiva, no llega al 5%. Es decir, pacientes que vienen a tratarse mediante esta metodología no vuelven a requerir de asistencia sanitaria por ese mismo problema, con lo cual eso ya es algo bastante interesante. Luego también, si tenemos en cuenta pues que esos pacientes que no vuelven, pues son pacientes, la mayoría, que están trabajando, que están, pues tienen una vida laboral activa, pues son pacientes que tampoco se van a dar de baja y que incluso se han incorporado relativamente pronto al trabajo, pacientes que no se han tampoco pues tenido que tener una incapacidad, jubilación, es decir que datos como tales no tengo, pero sí por lógica y por referencia sí que puedo decir que es bastante costo efectivo. ¿Que se puede hacer un estudio? Perfecto, pero bueno, no lo tengo en mi poder. Teniendo en cuenta esto que acabas de decir, la evidencia que hemos dicho que bueno, no lo hemos dicho, pero lo he estado leyendo, es uno de los procesos con más evidencia científica y los resultados que tú has obtenido, ¿crees que debería ser un estándar de oro? Pues, hombre, sería como un sueño, digámoslo así. Es decir, yo la única unidad a día de hoy, llevamos ya 10 años en el sistema sanitario público y bueno, los resultados están ahí. Si en más sitios, en más hospitales, en más unidades de fisioterapia y de rehabilitación se instaurase este tipo de evaluación, de tratamiento, yo creo que bueno, pues los pacientes estarían muy bien atendidos y sobre todo las recidivas serían interesantes que no, bueno, pues se disminuirían un montón, que hay muchísimos pacientes, me consta que vuelven y vuelven cuando, no solo a lo que es los servicios de fisioterapia, sino también a urgencias, etcétera, con lo cual habría menos demanda también, menos demanda clínica, menos gastos, menos intervenciones, menos todo, claro, efectivamente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que crees que es el mayor límite de este método? Y también de qué te arrepientes, si te arrepientes de algo. A ver, el mayor límite o la mayor limitación, no como tal del método, sino que cuando evalúo pacientes
y me encuentro con un paciente que tiene dolor nociplástico, dolor crónico, hay limitación a día de hoy, o por lo menos yo la tengo, de poder darle una respuesta a esos pacientes. Porque primero no tengo todos los conocimientos necesarios a lo mejor para dar una respuesta íntegra, ¿no? O integral, mejor dicho, ¿vale? Íntegra sí, yo intentaré que no irme por la rama mucho, pero integral, quería decir integral. Y eso es una limitación que ahora mismo pues se tiene, ¿no? Si se pudiese derivar pues a otros sitios más especializados sería genial. Y luego, ¿de qué me arrepiento? Pues de no haberlo estudiado antes, porque esto lo estudié ya mayorcita. Yo ya soy mayor, pero era un poquillo más joven, pero ya era mayor. Entonces, con 30 y tantos años largos, 37, 38 años, empecé a estudiar esta metodología. Pues claro, después yo he pensado en muchos pacientes que yo he visto antes y digo, ostras, le he hecho cosas que no tenían mucha evidencia, pero había que hacerlas porque siempre se había hecho así. O sea, que esa frase la tenían que quemar. Lo de siempre se ha hecho así. Yo tenía una pregunta, pero a raíz de la suya también te voy a meter otra. Te meto la de qué estás orgullosa, ¿vale? Y te quería preguntar si tienes alguna anécdota así especial que haya pasado durante el tratamiento. Bueno, estoy orgullosa de haber podido montar, digamos, esta unidad en un sistema sanitario público con todo lo que ello conlleva. Estoy orgullosa también de pertenecer a un equipo de trabajo espectacular, de los compañeros fisioterapeutas, de los terapeutas ocupacionales, logopedas, médicos rehabilitadores, enfermeras. También estoy orgullosa de tener una jefa tan resiliente también ella y tan facilitadora, y jefe de servicio, que bueno, que no, todos son facilidades, la verdad, eso es un orgullo. Y estoy súper contenta de estar ahí y que siga por muchos años. Y luego, anécdotas, tengo muchas, pero bueno, os voy a contar una que yo creo que es la que más puede ser, la más graciosa que puede ser. Yo siempre, bueno, siempre no, pero a veces cuando veo un paciente así reticente y que me ven como dice, bueno, ya me va a quitar todos los dolores. Digo, hombre, me llamo Esperanza, no Milagro. Entonces, bueno, tuve una paciente, una monja de clausura. Y cuando terminamos el tratamiento y tal, yo le hice esta broma, ¿no? Y cuando terminamos el tratamiento y tal, dice, hombre, tú me dijiste al principio que te llamaba Esperanza, no Milagro, pero algo de milagro, que yo entiendo de eso, algo de milagro has hecho, ¿eh? Porque a mí me ha dejado de doler, yo estoy muy contenta, o sea que algo de milagro, así no estamos... La monja nos dijo me dijo que sí, que había algo de milagro ahí, o sea que bueno, hombre, es más ciencia que milagro, sí, pero bueno. Ahí. Bueno, Esperanza, nos ha encantado tenerte aquí, pero primero, antes de irnos, nos gustaría preguntarte por una frase o un mensaje que te gustaría dejarle a nuestros oyentes. Que se dejen ayudar por personas profesionales que los escuchen, que los comprendan y que los guíen. Maravilloso. Muchas gracias, ¿vale? Esperanza. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por estar ahí y escucharnos. Sin ti no tendría sentido esta aventura. FisioUMA existe gracias a profesionales que comparten, a estudiantes que aprenden preguntando y al Plan UMA Divulga de la Universidad de Málaga que permite este proyecto. Recuerda, cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida. Y es por eso que te esperamos en el próximo episodio.